Hola, mi nombre es José Luis Peñalosa Medina, alumno de segundo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi profesor, el doctor José Manuel Martínez Aguilar, es quien me imparte la materia de Teoría e Historia de la Arquitectura 1. El tema que abordaré a lo largo de este video es sobre uno de los géneros antiguos más importantes en la historia de la arquitectura, el género comercial. Bueno, primero comenzaré con el origen del comercio. ¿Cómo nace el comercio? Los orígenes del comercio se remontan a la época de trueque de la era del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. A medida que fueron añadiéndose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, las cosechas obtenidas eran cada vez más grandes. Así, llegó el momento para el nacimiento del comercio. Y bueno, comencemos por Grecia. El Ágora antigua fue considerada el centro político, social y comercial de la antigua Grecia. Supone uno de los restos arqueológicos más bellos y mejor conservados de Grecia y del mundo, lleno de historia por todos sus rincones. Se encuentra al noroeste de la Acrópolis y al norte de Areópago. Fue el corazón de la democracia y en él convivieron los grandes filósofos. Un espacio abierto, más o menos rectangular, integrado por numerosos edificios públicos. Era el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad, donde en el mercado se intercambiaban mercaderías, se creaban las leyes y las decisiones que afectaban a la ciudad. Con el tiempo, el Ágora fue adquiriendo una mezcla de funciones. Centro de gobierno, era, entre otros, el lugar donde los atenienses se reunían para discutir sus leyes y decidir el futuro político de su ciudad, el cual solía depositarse en manos de aquellos que mejor denominasen la oratoria, el arte de convencer. Recinto sagrado, el Ágora era un lugar sagrado como tesimonían numerosos santuarios. Ahí se encontraban templos dedicados a los dioses olímpicos. Sede judicial, en el Ágora estaban los tribunales donde se celebraban los juicios y donde se condenó, entre otros, a Sócrates a pena de muerte por, según sus acusadores, corromper a los jóvenes a introducirse nuevos dioses. Su construcción fue ordenada por el rey de Pergamo, Atalo II, como regalo a la ciudad de Atenas. Se trataba de una estatua majestuosa que medía 112.9 metros de largo por 19.40 metros de ancho. Su fachada debería haber sido de color rojo y azul. La construcción fue casi completamente destruida por los cerulos en el 267 después de Cristo. Algunas partes de la construcción se salvaron siendo integradas en la fortificación de la ciudad en época. Sistemas constructivos: adintelada o arquitrabada, de apariencia serena y equilibrada. La columna es el elemento plástico característico. Su tratamiento determina la creación de los tres órdenes arquitectónicos griegos. Los materiales constructivos utilizados fueron la piedra caliza y, en la época clásica, el mármol blanco del Pentélico. Las construcciones se policromaban. Ahora bien, seguimos con Roma. Materiales y métodos de construcción en la antigua Roma. El destacado material de construcción romano a partir de la fase republicana fue el sillar de piedra de cantería local, empleado unido de viga de madera, tejas y baldosas cerámicas. La piedra elegida variaba desde la toba y el travertino del centro de Italia al brillante mármol blanco importado de Grecia y Asia Menor, o en tiempos de Julio César desde Luna, y los mármoles polícromos traídos desde las canteras de todo el mundo antiguo. A menudo se emplearon finas placas de mármol como revestimiento para cubrir las paredes construidas de sillería, asociada con el mortero. Los mármoles dieron fama a las construcciones romanas, al igual que a los edificios griegos previos. Sin embargo, la argazama, material equiparable al hormigón actual, inventado por los romanos, les aceptó alzar edificios imposibles de cimentar con el anterior método de estructuras adinteladas. Macellum de Pompeya. Un macellum es un mercado cubierto perteneciente a la antigua Roma. En este se vendían principalmente provisiones, especialmente frutas y vegetales.
La edificación normalmente se asentaba al lado de la basílica y el foro. Cada macellum vendía diferentes productos, dependiendo de la disponibilidad local, pero no era raro que se importaran comestibles, especialmente en los puestos como Pompeya. En total, en el Imperio Romano había 80 macelas. Planta y disposición. Un macellum es generalmente de forma cuadrada. El patio central está rodeado de tabernae, tiendas, todo del mismo tamaño. También se podían ampliar dotándolos de un segundo piso o más. La entrada al macellum la situamos o bien en las puertas centrales de los 4 costados de la edificación o bien mediante los mismos tabernae. Parece ser que los tabernae reservados para carniceros estaban junto a un área de macellum donde fueron provistos como encimeras de mármol, presumiblemente para mantener el refrigerador de la carne y los desagües para la eliminación de agua y residuos líquidos como la sangre. En el interior de los patios de algunos macellum podemos encontrar tapletes circulares con estructura monópetra conocidos como tolos. Termópolio, los antepasados de los restaurantes de comida rápida. Hoy en día, el negocio de los restaurantes es sumamente respetado e inclusive muchos gozan del prestigio internacional. Todo el éxito con el que cuenta la industria gastronómica en la actualidad fue considerándose durante siglos. Ello desde los primeros antecedentes de este tipo de establecimientos. En el antiguo Imperio Romano, los termópolios fungieron como los orígenes de los destinos culinarios. Solían estar diseñadas con mensores largos, con jarras de barro empotradas llamadas dolias. Algunas fuentes difieren en cuanto al uso de esas últimas. Varias citan que se usaban para conservar caliente los alimentos y otras que su función era almacenar frutos secos. Además, solían decorarse con pinturas alusivas a las deidades romanas y a su cultura en general. Taberna. Originalmente designaba una choza o cabaña que posteriormente se dedicaría a depósito y que pasaría a ser genéricamente tiendas. Estas tabernas se situaban generalmente en los bajos de las ínsulas, abiertas a las vías principales de la ciudad. Los locales individuales, con gran portada, solían estar cubiertas con bóvedas de cañón y disponían una ventana encima de ella para que entrara la luz. De acuerdo con la Cambridge Hazing History, una taberna era una unidad minorista en el Imperio Romano donde tenían lugar muchas actividades económicas y de servicios, incluyendo el comercio y venta de fruta, pan, vino, aceite, pescado, carne, especias, etc., o talleres de artesanos. Se habla de tabernae vinari a los establecimientos especializados en el consumo de vino y comida, y taberna argentaria al establecimiento dedicado a la banca. En conclusión, las construcciones en la antigua Grecia y Roma eran muy impresionantes. Cómo tenían esa visión de proyectar sus espacios tal cual los necesitaban para llevar a cabo sus necesidades. La arquitectura que utilizaban. Aunque no encontré los arquitectos que llevaron a cabo dichas obras explicadas anteriormente, se podía apreciar un buen diseño y uso de los materiales. El comercio, como tema principal, fue la necesidad que hubo para llevar a cabo estas construcciones, aunque después de la antigua Grecia dicha construcción, el ágora griega de Atenas, se expandió para cubrir otras necesidades políticas y sociales. No perdió su funcionalidad. Hoy en día podemos apreciar algunos de los edificios, algunos convertidos en museos, otros restaurados. Sin dudarlo, fue una etapa de la evolución de la arquitectura.